En un lapso de 36 horas han atacado 4 buses con ruta al sur. 6 personas han perdido la vida y los pilotos que cubren estas rutas de Villanueva aseguran que no saldrán a trabajar si no se cuenta con seguridad. Cristian Martínez con el informe. Cristian. Así es, desde inicios de este mes, los autobuses que cubren la ruta a Villanueva han sido objeto de constantes ataques. Bueno, han sido, anoche nuevamente atacan a un operador de estos transportes. Los datos pueden reflejar múltiples ataques. Buenas tardes, para Noticiero Guatevisión. ¿Cuál es el ambiente que se vive respecto a estos constantes ataques que han sido objeto de ustedes? Pues la verdad que hay muchos asesinatos de pilotos y los dueños no quieren acceder a dar el dinero, ¿verdad? Por eso que hay pocas unidades y sin servicio, por lo menos los servicios de los policías, si no tenemos policías no trabajamos. Muy bien, podemos observar cómo oficiales de seguridad resguardan esta unidad que poco a poco se va llenando por parte de pasajeros que van hacia esa ruta. ¿Cuál es el monto de las extorsiones que están exigiendo estos presuntos extorsionistas a cambio de no atentar en contra de sus vidas? Pues dice que son varias, varía la cantidad, no tengo un total exacto por ciento seguro. Bueno, y el llamado a las autoridades para que les brinde de alguna manera seguridad, como en estos momentos podemos observar a estos oficiales. Pues esperamos de que siga así la seguridad, ¿verdad? Que no sea temporal mientras tanto, ¿verdad? Porque la vida de nosotros está en riesgo, ¿verdad? Y no solo la de nosotros, sino que los pasajeros. La semana pasada murió un pasajero, ¿verdad? Muy bien, si un autobús no tiene la seguridad, no sale. No salimos a trabajar para nada. Bueno, de acuerdo. Bueno, esto es lo que podemos observar. Vamos a tratar la manera de caminar un poco para platicar con algún usuario de este transporte. Buenas tardes, para Noticiero Guatevisión. ¿Puede contarme cuál es el sentir acerca de estos ataques? Pues afecta a la población. Pues la verdad es que sí, porque nos quedamos sin transporte, ¿va? Y es más complicado transportarse porque hay taxis y los transurbanos no siempre van a los mismos lugares, ¿va? Un mensaje para las autoridades que puedan apoyar con este flagelo de la violencia. Pues que tomen más control de las cosas o que pongan seguridad en los buses, ¿va? Porque sí, pobre los pilotos porque están trabajando y no es justo tampoco que les pase eso, ¿va? Y sus familias son las que se quedan más afectadas. En estos momentos podemos observar cómo oficiales cuidan este bus. ¿Da algún tipo de alivio para estos ataques? La verdad no, porque no siempre están, o sea, no es de todos los días. Muy bien, de acuerdo. Esa es la información que se genera en estos momentos. Podemos observar cómo este autobús se empieza a llenar de usuarios de este transporte. Nosotros vamos a tratar de movilizarnos para poder descender del mismo. Muchas gracias. Bueno. Esto es lo que se vive en estos momentos con lo que es la escasez de buses hacia la ruta de Villanueva. En las últimas 24 horas se han registrado 4 ataques a pilotos de estas unidades, específicamente de la empresa Cotraubín, que se dirigen hacia Villanueva. Con esta información nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Daniel Ramírez. En más información, en la Séptima Avenida y Calzada Roosevelt, un hombre no identificado de aproximadamente 40 años de edad fue encontrado sin vida. La hipótesis se cree que el fallecimiento se debe a intoxicación alcohólica, ya que no presentaba en apariencia ningún indicio de violencia. Vamos ahora a Torre de Tribunales. Ahí se encuentra mi compañera Verónica Orantes, que nos reporta que el abogado de la Comisión Internacional contra la Impunidad indica que Byron Lima tiene empresas en las que no registra ingresos y egresos, por lo que no justifica el dinero que posee. Verónica, adelante. Como poco creíble calificó el abogado de CICIG los argumentos que emitió en su declaración Byron Lima, sindicado por lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita. También resaltó que durante las escuchas telefónicas se puede oír cómo, cuándo y dónde se efectuarían los traslados durante la audiencia de primera declaración. Veamos. 2 diputados de la República de Guatemala, que en principio, no sé si se ha atrevido a pensarlo, representan a la comunidad guatemalteca, tienen formación y tienen capacidad
acudan precisamente al señor Lima, que él señaló ayer cuántos años, meses, días, y si mal no estoy hasta ahora se estaba privado de libertad, para que los oriente en cómo pedir un traslado de un recluso. En verdad que con todo el respeto es una versión que no tiene mayor credibilidad. No estamos descartando ni diciendo que de pronto estos diputados le pidieron lo que él llama el favor para el traslado. Pudo haber sido, y no es motivo de debate en esta audiencia. Porque el señor Byron Lima, si dice no tener ninguna posibilidad de maniobra o acción dentro del sistema penitenciario, tiene este tipo de llamadas con un jefe, en ese momento el señor Eddie Fischer, del sistema penitenciario, y de forma directa le pide que si puede gestionar un traslado del sector 13. Y hablan de un dinero de por medio para ese traslado. Y en su conversación le indica que cuando se refieran al señor director del sistema penitenciario se refieran como vikingo. No fue la CICIG, no fue el Ministerio Público quien se inventó ese nombre para referirse al director del sistema penitenciario. En la conversación que el Ministerio Público reprodujo en esta audiencia se escucha claramente cuando se dice cómo se debe referir a esa persona. El abogado querellante argumentó ante el juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, que Lima Oliva no demostraba la licitud del dinero, debido a que por lo menos 2 de sus empresas estaban a cero, y que el salón de belleza B-Fashion y la cooperativa Torre Fuerte no tenían tanto movimiento monetario durante el año como él indicó. La audiencia de primera declaración en su 7ª jornada continúa contra los 12 sindicados. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Luis Axel. Gracias, Verónica. Y en otras noticias, la vicepresidenta Roxana Valdetti anunció cambios en 2 ministerios y en 3 dependencias del Estado. Escuchemos. Es una cartera complicada por el número ¿cómo se llama?, de sindicatos que tiene, por el número descentralizado de unidades ejecutoras que tiene, porque además es una cartera que para los tiempos que estamos viviendo necesita mucho dinero y está obsoleta de ver. Hoy son 2 ministros ustedes, hoy son 2 ministros. 2 ministros, ya me acordé, porque es que es una denuncia, una renuncia y una destitución en esos 2 ministros. Y precisamente en nuestras redes sociales confirmamos ahora que ya se dio un cambio y una juramentación. Se trata de la salida del ministro de Cultura, Carlos Batzin, y en su sustitución llega el jugador y seleccionado nacional Dwight Pesarossi. Él será el nuevo ministro de Cultura. Más adelante tendremos más información de los nuevos nombramientos. En otras noticias, y no se puede hablar de pobreza sin tener a la mano un diagnóstico de la situación real del país. Ese es el primer obstáculo para luchar contra la falta de equidad de oportunidades y sus secuelas. Veremos a continuación un repaso de la problemática en Guatemala y cómo está la situación de la pobreza en nuestro país. Guatemala carece de datos oficiales consolidados o bases públicas de datos con indicadores confiables que permitan medir la magnitud de sus problemas. Los más recientes son de hace 3 años y no es un diagnóstico integral. La pobreza no es más que el resultado de la riqueza de nuestro país distribuida en pocas manos. Es la principal consecuencia de la injusticia. Sus repercusiones son devastadoras. ¿Cómo un país tan rico en recursos puede tener a más de la mitad de su población en esta condición? La última encuesta nacional de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística dice que de cada 100 guatemaltecos, 53 son pobres, 13 de ellos extremadamente pobres. Esas personas son las que menos acceso a salud, educación y desarrollo integral tendrán. De cada 100 niños que entran a la escuela primaria, solo 40 llegan a los básicos y 2 a la universidad, lo que evidencia que aunque la demanda educativa sea alta, la permanencia es un problema esencial. Antes que la educación, el trabajo se vuelve una prioridad o una obligación para los niños, que además deben lidiar con la desnutrición. UNICEF alerta que 8 de cada 10 niños indígenas padecen de desnutrición crónica, algo irreversible. 4 de cada 10 niños no indígenas sufren igual. Los que logran educarse y encontrar trabajo no obtienen un salario digno.
lo que depara a las personas con cero escolaridad, según el INE, son salarios de 279 quetzales mensuales. Según el Banco Mundial, Guatemala es el único país de América Latina que, lejos de incrementar sus ingresos per cápita, los ha disminuido. Hay una relación muy directa entre mejoras de educación y mejoras en la prosperidad compartida. Para el INE son más de 9 millones de personas en edad de trabajar. Para el gobierno son 6 millones. 4 millones se desenvuelven en la economía informal y 1.3 millones son desempleados. De esa manera, por supuesto, no hay cotización a la seguridad social, no hay un crecimiento en la formalidad de las actividades económicas, por supuesto tampoco hay tributación, entonces eso debilita enormemente el Estado. 20% de la población no tiene acceso a agua potable. El 40% de los guatemaltecos no tiene acceso a servicios de saneamiento. Con una inversión social que disminuye, al igual que la recaudación tributaria y la motivación de un ciudadano, de la mano con la corrupción que se estima cobra cerca del 25% del presupuesto anual, y el político que no ofrezca planes profundos por este problema estructural, poco o nada podrá hacer por nuestro país, y el que lo ofrezca no tiene Estado con que trabajar. Razones. Están desmanteladas las principales entidades que tienen que ver con la reducción de la pobreza. Y no le estoy hablando del MIDES, le estoy hablando del Ministerio de Salud Pública. Están retrocediendo los indicadores de educación más básicos, que era lo único con lo que íbamos a presumir de que íbamos a alcanzar, ¿verdad? La universalización de la cobertura en primaria, ya ni esa vamos a cumplir. Quien pensó que la pobreza es un problema de los pobres, los números le demuestran que está equivocado. Impide la cohesión social, impide que avancemos, por ejemplo, teniendo mayor productividad, impide la democratización de las oportunidades, en fin, da un montón de retos de los cuales no solamente los pobres los sufren, los sufrimos todos. Finalmente queda en manos de los ciudadanos exigir a sus gobernantes que esa Guatemala con cifras obscenas de pobreza y estadísticas más pobres de la región, solo comparadas con países del Medio Oriente en conflicto y del África, propongan realmente planes eficaces y realistas para comenzar a disminuir esta brecha que nos dista grandemente de los países desarrollados. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y Gary Porojo. Este es un servicio social. Osvaldo Guerra necesita sangre tipo B negativo de manera urgente para poderle realizar una cirugía. Los donadores, por favor, pueden acudir al Hospital Hermano Pedro en la zona 11 capitalina, o bien comunicarse al teléfono 5714-3938, 5714-3938 con Débora Guerra. Es momento de hacer una nueva pausa comercial en esta emisión. Ya está con nosotros Carlos Roquel, nos trae un completo reporte de lo que ocurre con los bloqueos en este segundo día de paros y bloqueos nacionales. Carlos. Así es, William, buenas tardes. Segundo día, como bien lo decías, menos bloqueos, pero hay problemas en algunas regiones. Quédese con nosotros, tendremos las imágenes y los detalles de esta información en breve.